Vamos a continuar con los sermones del libro de Génesis. En esta ocasión nos toca el capítulo 44. Dice así la palabra del Señor. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a sus hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuese hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos, mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos la palabra de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos míos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol.
Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Oremos. Señor amado, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra trae luz en medio de las tinieblas. Tu palabra nos hace sabios. Tu palabra nos enseña a vivir en medio de las dificultades, en medio de los momentos tristes, pero también en medio de los momentos alegres. Ahora que vamos a predicar tu palabra, que tu nombre sea glorificado. Y Señor, que tu palabra traiga a los corazones de quienes la escuchan tu mensaje del Evangelio, el arrepentimiento a sus vidas y los frutos de arrepentimiento. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado recorriendo los capítulos de Génesis y ahora ya hemos llegado al capítulo 44. Ha pasado aproximadamente un año, si hacemos los cálculos, desde que José se reencontró con sus hermanos. Él aún no ha revelado su identidad, pero en este aproximadamente un año ha estado manejando las circunstancias. Él, con el poder que tiene en Egipto, ha estado llevando algunas circunstancias para que sucedan y porque ha tenido un propósito. Pero ahora en el capítulo 44, el momento decisivo ha llegado. El momento de la prueba final. Recordemos que los hijos de Jacob ya tuvieron un viaje anterior a Egipto para buscar alimento. En este primer viaje, José mostró una faceta que, al ser José un tipo de Jesucristo, mostró una de las facetas del carácter de Dios, su severidad. Cuando se encontró frente a frente con sus hermanos, él los acusó de ser espías y se mostró severo. Los tomó y los metió en la cárcel por 3 días. Y no solo eso, sino que luego tomó como prisionero a Simeón, lo tomó como rehén, con la condición de que ellos demuestren que son inocentes, que no son espías. Y la condición que puso es que regresen a Canaán y traigan con ellos a su hermano Benjamín. Como leímos, ellos habían contado a José acerca de su familia, de que tenían un padre, de que había un hermano que había desaparecido, pero que tenían otro hermano que era hermano propio de este hombre, de este hijo que había desaparecido. Entonces, la condición que puso José para su regreso es que vengan con su hermano Benjamín. Pero también con sus acciones, con las circunstancias como las fue manejando, José mostró también el lado benevolente de Dios. Él cargó con provisiones a sus asnos y les devolvió en secreto el dinero que habían pagado por los alimentos. Podemos notar en los capítulos anteriores que en estos 2 eventos los hijos de Jacob tuvieron temor. Algo existía en sus conciencias y nosotros sabemos qué es lo que les llevaba a ellos a tener temor. Sea que Dios extrañamente se mostraba severo o extrañamente se mostraba bondadoso. Ellos sabían, ellos tenían un terrible secreto en sus vidas. Hace aproximadamente 20 años, ellos habían intentado matar a su hermano José. Hace aproximadamente 20 años, ellos terminaron vendiendo a José como esclavo. No les importó los ruegos, las súplicas, el dolor que vieron en su rostro. Tampoco les importó el dolor que podían causar a su padre, Jacob.
Eso hacía que ellos, ante cualquier circunstancia de su vida, recuerden su pecado. Regresaron a Canaán con la idea de volver a Egipto con Benjamín, pero la negativa de Jacob de desprenderse de su hijo amado hizo que retrasaran el viaje. Al final, solamente cuando llegó nuevamente el hambre a Canaán, Jacob accedió a soltar a su hijo Benjamín, y los hijos de Jacob pudieron nuevamente regresar a Egipto. Podemos imaginarnos, ellos demoraron el viaje, demoraron mucho tiempo. Quizá ellos debieron haber regresado con temor. No sabían la reacción de ese hombre severo que encontraron en el primer viaje. No sabían qué reacción iba a tener, y más aún, quizá ellos tenían temor de que Simeón ya estaba como esclavo en Egipto y quizá ya no lo podían recuperar. Ellos llegaron con temor, pero oh sorpresa, se encontraron con un hombre bondadoso, benevolente, que les invitó incluso a su casa. Y no solo eso, sino que les invitó a un banquete. José, un tipo de Cristo, muestra dos aspectos del carácter de Dios: la severidad y la benevolencia. Muchas iglesias actualmente solo predican la benevolencia de Dios, olvidando también que Dios es un Dios severo para con los pecadores. Romanos capítulo 11, 22 dice así: Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Es en este contexto que empieza el capítulo 44. Los hermanos de José están de regreso a Canaán y habían pasado una noche de banquete. Están cargados de provisiones. Les fue bien en el segundo viaje, a diferencia del primero. Han logrado demostrar que son inocentes y que decían la verdad. Están quizá orgullosos de haber cumplido con lo que les encargó su padre. Hubieron dificultades, pero las superaron con su esfuerzo. Y no solo eso, sino que pagaron con su dinero las provisiones y el alimento que llevaron a Canaán. Demostraron a José que son hombres de palabra y que jamás mintieron con respecto a su familia. Tal vez estaban también contentos porque entablaron relaciones con el segundo hombre más poderoso de Egipto. Si alguna vez tocaron fondo, si alguna vez se sintieron culpables, ahora ya ni se acuerdan. Si alguna vez su conciencia les acusaba, ahora están confiados en su integridad. Porque el éxito labrado con el propio esfuerzo, las buenas relaciones, la mesa abundante, la provisión en nuestra mesa, en nuestro hogar, el buen nombre, nos hacen olvidar fácilmente de nuestro pasado, de nuestro lado oscuro, por más cruel y oscuro que haya sido. Nos convertimos en hombres de bien, útiles a la sociedad, y terminamos creyendo que somos buenos. Lanzamos la palabra pecado al tacho de las palabras caducas y anticuadas. Los buenos somos más, es una frase común en nuestros días. No solamente la adversidad es una prueba para los creyentes, sino también la prosperidad. Y esta prosperidad momentánea que tuvieron los hijos de Jacob hicieron que se olvide de ese terrible pecado que cometieron hace 20 años. Pero ellos eran hijos de la promesa. Ellos eran hijos del pacto y Dios estaba trabajando en sus vidas. El pecado que cargaban en secreto tenía que ser descubierto, reconocido y confesado. Ellos vendieron a su hermano por 20 monedas de plata y los eventuales ataques de remordimiento que tenían no significaban nada frente a un Dios que todo lo conoce
y no nos demanda simples lamentos, simples lloriqueos o simples remordimientos, sino un arrepentimiento verdadero que nos lleva a la salvación. Segunda de Corintios 7:10, el apóstol Pablo nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En ese contexto de autoconfianza y satisfacción, emprenden el camino de regreso a Canaán. Pero José tenía un plan. Génesis 44, los primeros 5 versículos relatan lo siguiente. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. El mayordomo los alcanza y ejecuta la orden de José. Pero claro, la noche anterior había sido alimentado su ego, su autoconfianza, y los hijos de Jacob están en sus niveles máximos de confianza en sí mismos, en los niveles máximos de seguridad, y responden así. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? En otras palabras, ante la acusación ellos dicen: ¿qué pasa? Somos honrados. Somos gente honorable. Ni siquiera somos aprovechadores. Hemos devuelto el dinero que nos diste en el primer viaje. Peor aún, no podemos ser ladrones. Se sentían tan buenos que no podían imaginar que se les estaba acusando de robo. Una acusación como esta está por demás. No es necesaria. Y en la actualidad no es necesaria en muchas iglesias y en muchos sermones, en las cuales se ha dejado de hablar del pecado porque la sociedad nos ha convencido de que somos buenos, de que el ser humano está en un proceso continuo de evolución que llevará a la sociedad a una sociedad perfecta en la que todo será paz y armonía. En un contexto así ya no es necesario hablar de pecado. Muchos cristianos de hoy aplacan la conciencia pensando en sus buenas obras. Son buenos padres, son trabajadores, llevan el alimento a su casa, asisten a la iglesia de vez en cuando o cada domingo, pero eso solamente les sirve para armar una estructura de autoconfianza que fácilmente será derrumbada en el tiempo y en el lugar que Dios lo disponga. Los hermanos de José habían olvidado su pasado. Su secreto estaba tan escondido y por eso estaban tan seguros de su justicia y de su inocencia. Tanto así que lanzan ellos mismos la sentencia para quien sea culpable. Claro, ellos estaban seguros de que no eran culpables y ellos mismos ponen la sentencia. El versículo 9 dice: aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Recordemos que cuando ellos viajaron por segunda vez a Egipto, cuando fueron llevados a la casa de José, ellos tuvieron temor, porque pensaron que era una treta para tomarlos como prisioneros y luego tomarlos por siervos, como esclavos. Era un temor que tenían para sus vidas, pero es la sentencia que pusieron por la seguridad que tenían de su inocencia. Ahora imaginemos la escena. Ellos defendiendo su inocencia.
el mayordomo acusándolos de haberse robado la copa de plata. Y ofrecen sus costales para ser revisados. Y los costales son revisados desde el mayor hasta el menor. Y se repite nuevamente la escena del banquete, en la que José les colocó sentados en orden de mayor a menor. ¿Cómo podía este hombre saber las edades de cada uno de ellos? Por segunda ocasión, ellos ven que hay algo extraño en este hombre. ¿Será que este hombre conoce realmente los secretos de las personas? ¿Será que realmente este hombre sabe adivinar? ¿Y será que por ese poder que tiene, conocerá el secreto que ellos están guardando? Entonces empieza. Rubén el mayor, su costal, inocente. Leví, inocente. Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, inocentes. Isaacar, inocente. Zabulón, inocente. Benjamín, culpable. La copa es encontrada en el costal de Benjamín. Y este es un momento clave en la vida de los hermanos de José. Los hechos y circunstancias planeadas por José los habían llevado a esta situación. En un abrir y cerrar de ojos, toda esa estructura de hierro, de autoconfianza, de honorabilidad, de buenas relaciones que los sostenía, se hizo pedazos por el peso de la culpa encontrada. Pero no se trataba de la culpa de la que estaban siendo acusados en ese momento. Es decir, ellos sabían que no habían robado la copa. Era la culpa de lo que habían hecho 20 años atrás la que al final había sido descubierta. Ellos pensaban que José tenía el poder de adivinar. Y por eso había descubierto su pecado, y a través de él, Dios era el que había descubierto su pecado. Ese pecado que con tanto éxito lo habían escondido desde hace aproximadamente 20 años. Por primera vez en sus vidas, tenían conciencia plena de su pecado. Antes solo habían tenido algunos eventuales ataques de remordimiento que no les llevaban a ninguna acción inmediata que muestre un verdadero arrepentimiento. Esta vez, la Biblia nos cuenta que rasgaron sus vestidos. ¿Qué significaba rasgarse las vestiduras? Rasgarse las vestiduras era un símbolo externo que mostraba el profundo dolor que sintieron en ese momento. También era muestra de una profunda indignación por el pecado. Pero finalmente era solamente una señal externa que podía ser engañosa. Podría tratarse nuevamente de un simple remordimiento debido a la situación que estaban atravesando. Pero no. Esta es una situación diferente porque ellos hacen algo adicional. Cogen sus costales, cargan sus asnos y regresan y van a presentarse delante del Señor de Egipto, de Sabnat Panea. Así lo conocían, pues ellos no sabían que era José, su hermano. Génesis 44, 3 y 14. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces Judá dijo: ¿Qué diremos, mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, y nosotros también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Las palabras de Judá revelan un verdadero arrepentimiento. Algo ha sucedido en su vida. Lo que hace y dice a continuación da evidencia de que ha nacido de nuevo. Dios le ha otorgado una nueva vida y con ella
la capacidad de arrepentirse. El arrepentimiento bíblico significa cambiar de parecer con respecto al pecado y con respecto a Dios. Si antes huíamos de Dios y vivíamos en pecado, el pecador arrepentido ahora se aleja del pecado y se acerca a Dios. El pecador arrepentido asume la culpa de su condición pecaminosa, confiesa su pecado y se hace responsable de las consecuencias. Las palabras de Judá revelan que ha tenido un verdadero arrepentimiento. Entonces Judá se acercó y dijo: «Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo. Una palabra en oídos de mi Señor y no encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón». El verdadero arrepentimiento está conectado con la fe en Jesucristo. El nuevo nacimiento nos da la capacidad de poner nuestra fe en Jesucristo y mirar a Jesucristo como el mismo Dios. Así como Judá reconoció que José era igual que Faraón, el pecador arrepentido reconoce en Cristo al mismo Dios que ha venido a salvarlos y ha dado su vida por él. El apóstol Pablo dice a sus oyentes en Hechos: «Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo». Jesucristo mismo predicaba el Evangelio diciendo: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». El verdadero arrepentimiento se muestra por los frutos que produce. Juan el Bautista advirtió a sus oyentes en Mateo 3:8: «Haced pues frutos dignos de arrepentimiento». Y el apóstol Pablo dijo al rey Agripa en su mensaje a judíos y gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. He aquí a Judá dando frutos de arrepentimiento. Dice en el versículo 33: «Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre». El arrepentimiento de Judá los lleva a tratar de restituir el daño que había hecho hace 20 años. Había vendido como esclavo a su hermano. Él ya no se encontraba y no sabía qué había pasado con él, pero le quedaba otro hermano menor, quien ahora iba a quedar como esclavo en Egipto. Simbólicamente Dios le traslada a ese lugar en que vendieron a su hermano. Los regresa a Dotán, en donde condenaron, y él por consejo suyo condenó a su hermano a la esclavitud. Hoy está en la misma situación, pero con su hermano Benjamín, pero toma una decisión diferente. Pide tomar el lugar de Benjamín, se ofrece como esclavo en lugar de su hermano menor. Hace 20 años en Dotán no le había importado el dolor que causaría a su padre, Jacob, la pérdida de su hijo amado. Hoy prefiere ser esclavo antes que ver el sufrimiento de su padre. ¿Qué nos dice ahora a nosotros el relato del capítulo 44? ¿Cómo se aplica en nuestras vidas? Hemos visto cómo José, bajo el nombre de Sabna-Panea, gobernador de Egipto, creó las circunstancias de tal manera que llevó a sus hermanos a un verdadero arrepentimiento. Él no les iba a revelar su identidad antes de que muestren frutos de verdadero arrepentimiento. Ya veremos la próxima semana que José revela su verdadera identidad porque se han cumplido las condiciones para hacerlo. ¿Qué nos dice este pasaje o qué le dice este pasaje a un no creyente, al que no ha conocido a Cristo? Le dice que a través de diferentes circunstancias, sean buenas o malas, Dios les puede estar guiando a un verdadero arrepentimiento.
Si usted, que no es creyente, que no ha puesto su fe en Cristo, ha estado escapando del llamado de Dios, sepa que en el tiempo y en el lugar determinado por Dios, Él sacará a la luz su pecado, sea en esta vida o en la vida futura. Usted necesita arrepentirse. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Escúcheme bien. No hay la más remota posibilidad de escape del juicio de Dios, salvo en el sacrificio de Cristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestra justicia. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si usted no ha conocido a Cristo, sepa que antes de que Él se revele a usted, usted necesita nacer de nuevo y necesita arrepentirse de sus pecados. Pero también este pasaje, este capítulo, tiene un mensaje para nosotros que somos creyentes. El hecho de haber sido salvado no hace que el arrepentimiento se vuelva innecesario en nuestras vidas. Colosenses 2:6 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Necesitamos caminar en Cristo. Necesitamos andar en santidad. Desafortunadamente, mientras vivamos en este cuerpo mortal, seguiremos pecando. No como una práctica de vida, sino como parte de la lucha diaria que tenemos todos los cristianos. Toda nuestra vida, y todos lo sabemos, tenemos una lucha diaria contra el pecado. Primera de Juan 1:8 y 9 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El propósito eterno de Dios para nosotros, para quienes hemos sido llamados y escogidos, es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo y tengan la seguridad de que Dios nos guiará hacia allá. Romanos 8:28, un pasaje bastante conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Dios usa diferentes circunstancias de nuestra vida, sean buenas o sean malas. Su propósito es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando esté atravesando situaciones adversas, sepa que Dios lo está perfeccionando. Él tiene el control de las circunstancias y está cumpliendo sus propósitos eternos en nuestras vidas. Primera de Pedro 1:7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Los verdaderos creyentes también necesitamos arrepentirnos. Es una práctica diaria. No creamos que el pecado no va a ser parte de nuestras vidas. Pero también debemos saber los creyentes que debemos también predicar el arrepentimiento. La predicación del verdadero evangelio incluye también el arrepentimiento y perdón de pecados. Muchas iglesias, muchos predicadores han claudicado y han sucumbido ante las estrategias de marketing que han entrado en las iglesias. Estrategias
o técnicas que nos llevan y conducen a la satisfacción del ser humano. Al ser humano no le gusta que le hablen de pecado y arrepentimiento, por tanto han empezado a predicar un evangelio distorsionado e incompleto. Cuando hablan de Romanos 8:28, te dicen que todas las cosas te ayudan a bien, pero para ellos ese bien significa bienestar, felicidad, prosperidad. Entonces, si Dios te permitió que pierdas tu trabajo, no es para llevarte al arrepentimiento, es para darte un mejor trabajo y una mejor posición. Y nos llenan nuestras mentes de ese mensaje y han distorsionado tanto este pasaje que hemos olvidado de que el propósito supremo y eterno de Dios es llevarnos al arrepentimiento para conformarnos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces este es un evangelio distorsionado y no debemos sucumbir, no debemos claudicar ante el rechazo que sufrimos cuando predicamos el verdadero evangelio. Pero hay otra aplicación también para los creyentes, para los padres, para quienes tenemos hijos y realmente para todos, porque estos niños que pasan aquí también son hijos nuestros. Dios nos los ha encargado y por eso oramos cada domingo por sus vidas. La Biblia nos permite observar la vida de Judá antes de su conversión. El capítulo 38 nos habla de una vida llena de fracasos, de malas decisiones. Solo resumiendo podemos ver que por consejo suyo fue vendido su hermano José como esclavo. Luego, quizá tratando de ahogar su conciencia, se apartó de su familia y se fue a vivir con un amigo, con Ira, se llamaba así, el adulamita, que no tuvo ninguna influencia positiva en su vida. Luego conoció a una mujer cananea y se casó con ella, lo cual era prohibido para él. Con esta mujer tuvo 3 hijos y quizá fue tan mala influencia para ellos que dice la Biblia que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y Dios tuvo que matarlos. Tuvo también un 3er hijo y su nuera Tamar, que quedó viuda, fue engañada también por él porque le ofreció, le dijo, espera hasta que mi 3er hijo sea grande y él pueda tomarte por esposa. Pero no cumplió con su palabra. Y más bien, por algunas circunstancias que pasaron, él fornicó con Tamar y tuvo también otros 2 hijos. Al final, volvió nuevamente con su familia. Si calculamos el tiempo aproximado, no debió haber sido menos de 15 años del tiempo que él estuvo fuera, de fracaso en fracaso. Nuestros hijos son hijos del pacto. Son hijos de la promesa. Han recibido la señal y el sello del pacto que es el bautismo. Cada domingo oramos por nuestros niños confiando en las promesas de Dios y rogamos por su salvación. Tengamos la confianza de que Dios usará cada circunstancia en sus vidas, sean buenas o malas, para llevarlos al arrepentimiento, pero será en el tiempo y en el lugar que Dios lo haya determinado. Si usted tiene un hijo que temporalmente quizá está siguiendo los mismos pasos de Judá, tenga la confianza de que tenemos un Dios que cumple sus promesas y que son hijos del pacto que han sido expuestos a la palabra de Dios y la palabra de Dios algún momento les llevará al arrepentimiento. Como hemos visto, el arrepentimiento es parte clave del mensaje del Evangelio, no solo para no creyentes, sino también para creyentes. Yo le pregunto y le pido que se analice. ¿Ha experimentado usted un verdadero arrepentimiento? ¿O solamente ha vivido con remordimientos que no le han llevado a una verdadera transformación de sus vidas, que no han producido frutos de arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento nos lleva a tomar decisiones difíciles, tal vez decisiones que tienen que ver con nuestro trabajo, con las relaciones que tenemos, con nuestro matrimonio, con el dinero, etcétera, etcétera. No sea que usted sea como Judá,
que se limitaba solamente a reconocer a Dios en los momentos difíciles, a sentir temor, pero no sentir un verdadero arrepentimiento que dé frutos. Yo le animo, hermano, a que medite en el mensaje que hemos recibido en esta mañana y analice, quién sabe, que en esta congregación existan personas todavía que ni siquiera han nacido de nuevo, pero sepa que si usted es un escogido de Dios, Dios lo va a llevar tarde o temprano al arrepentimiento. Oremos. Señor amado, gracias nuevamente por tu palabra. El mensaje de tu evangelio es sencillo, es claro, pero nos dice que es útil para redarguirnos, para instruirnos, para hacernos hombres que seamos usados por ti. Oro, Señor, por aquellos que aún no te han conocido. Oro, Señor, para que sus circunstancias les guíen a un verdadero arrepentimiento y tú puedas otorgarles, Señor, esa nueva vida, sin la cual no te podrán conocer. Oro por aquellos, Señor, que son simplemente asistentes, convencidos de que te tienen, pero que no han dado frutos de arrepentimiento. Oro por aquellos hermanos que por el pecado se sienten culpables y no han tomado de esa provisión bendita del perdón de los pecados. Que ellos puedan apropiarse de esa verdad, puedan arrepentirse, Señor, de su pecado y sentir el perdón que tú nos das como promesa. Oro, Señor, por los niños de nuestra congregación, por los jóvenes que todavía no han hecho su profesión de fe, por los hijos de las familias de nuestra iglesia que se han apartado de tu camino. Oro, Señor, tengo la seguridad y la certeza de que tú estás trabajando en sus corazones. Danos la confianza, la esperanza de que tú les traerás en el momento que tú hayas determinado. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos da luz en nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.